La parashá que vamos a estudiar el día de hoy se llama Matot Masei. Son dos parashá que se leen juntas, pero antes de continuar vamos a hacer una pequeña intercesión por nuestros hermanos en Venezuela. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por este canal. Gracias por las personas, Señor, que se conectan para aprender acerca de ti. Te pido, Padre, que me des la oportunidad de enseñar correctamente conforme, Señor, a tu palabra. Que me des de tu sabiduría y de tu inteligencia, Señor, para poder enseñar de la manera que a ti te agrada. Padre, te pido por las personas que están escuchando, que tú les permitas tener oídos de discípulos para que puedan obedecer conforme a tu voluntad. Y queremos, Señor, juntos como hermanos, en armonía, en un mismo espíritu, en una misma unidad, aprovechar este momento para interceder por nuestros hermanos en Venezuela. Señor, permite que cada persona que ha perdido un familiar reciba de tu consuelo. Permite, Señor, que los recuerdos terribles de lo que pasó se conviertan en un testimonio de vida que glorifique tu nombre, Señor. Permite que las personas que quedaron vivas, Señor, puedan acercarse a ti, conocerte, temerte, Señor, amarte, obedecerte, para que sus vidas, Señor, cobren un valor mucho más grande del que ya tenían, para que sus vidas, Padre amado, vuelvan a tener color después de estos días tan grises. Padre, ayúdalos, consuélalos, abrázalos. Y te pido, Padre, que sigas levantando personas con temor de ti para enseñarlos, para abrazarlos, para aconsejarlos y para hablarles de ti, Padre. Oramos, Señor, por las personas que se han quedado sin hogar, para que tú les proveas una vivienda, Padre. Oramos, Padre, por todos los que están en necesidad, por estos terribles terremotos, Señor, para que reciban lo que necesitan, Padre. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Te lo pedimos, Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Como les dije, son dos parashá que se leen juntas. La parashá Matot comprende los capítulos del 30 al 33 del libro de Números. Y la parashá Masei comprende los capítulos del 33 al 36 del libro de Números. Y allí terminamos nuestro libro de Números. Vamos a leer Números capítulo 30, versículo 1, para entender nuestra primera palabra en hebreo, Matot. Dice así: Entonces Moisés habló con los jefes de las tribus de Israel y dijo: Esto es lo que Yahweh ha ordenado. Allí está nuestra palabra Matot. Cuando dice tribus o cuando dice los jefes de las tribus, allí está utilizando esta palabra Matot. Literalmente lo que significa esa palabra es varas. ¿Por qué significa varas? ¿Y por qué hace referencia específicamente a esta palabra varas? Porque los jefes o las tribus, ellos solían tener una vara. Esta vara era para darle autoridad. La persona que tenía la vara era la persona como que llevaba el liderazgo. Entonces, por eso se le conoce, por eso se utiliza esta palabra Matot, porque literalmente son los jefes de las varas. Los jefes de las tribus es los jefes de las varas, los que llevan, los que portan la vara, los que tienen la autoridad. Eso es lo que quiere decir nuestra palabra de hoy, Matot. Vamos a continuar entonces con Números 30, versículo 2. Dice: si un hombre le hace un voto a Yahweh o se compromete con un juramento,
a cumplir un voto de abstinencia, no debe romper su palabra, debe hacer todo lo que prometió. Esto que tenemos aquí, esta ley que tenemos aquí es bien interesante y es bien importante porque aquí nos deja ver claramente cómo en la ley de Dios, dentro de la Torá, dentro del reino de Yahweh, las palabras son muy importantes. Pero como les dije, cuando comenzó el estudio, estamos hablando acerca de líderes. Estamos hablando que Yahweh, esta orden se la está dando a los líderes, a los cabezas o a los que portaban la vara. Aunque esta ley es para todo el mundo, para todas las personas que quieren obedecer a Yahweh, para todos los que tememos a Yahweh y queremos entrar en esa nueva vida que Él nos promete, entonces para todas estas personas debemos ser conscientes de esta ley. No solamente una persona que tiene un liderazgo, sino también cualquier persona que desea obedecer a Yahweh. Pero en este caso en particular es bien importante resaltar que Yahweh está haciendo mención a los líderes, a que si se comprometen con algo en cuanto a Él, deben cumplir. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esta ley también es importante cuando nos comprometemos con cualquier otra persona, no solamente con Yahweh, sino cuando nos comprometemos incluso con nosotros mismos. Necesitamos cumplir. Nuestra palabra es importante y tiene un valor. Y en la Torá, nuestra palabra tiene uno de los valores más grandes. Entonces, por eso, esta ley nos manda a no hablar con tanta ligereza. Muchas veces nos comprometemos de forma muy ligera y la mayoría del tiempo no la podemos cumplir. Independientemente de cuáles sean las razones por las que no las podemos cumplir, a veces esas razones se escapan de nuestras manos, pero muchas veces es porque realmente no le damos el valor suficiente a la palabra que acabamos de decir, sino que nos comprometemos ligeramente. Entonces yo creo que lo más importante para poder practicar esta ley es no ser ligeros al hablar, no ser ligeros al comprometernos incluso con nosotros mismos, porque esto nos haría faltar a esta ley tan valiosa para Yahweh. Si Él nos ve como personas de liderazgo, porque nos pone en un lugar para encabezar un grupo, entonces tenemos que tener mucho cuidado al hablar y no comprometernos en cosas que probablemente no vamos a poder cumplir. Vamos a continuar con Números 31, del 1 al 2. Ya nos vamos al siguiente capítulo. Números 31, del 1 al 2 dice: Entonces Yahweh le dijo a Moisés: Véngate de los madianitas por lo que les hicieron a los israelitas. Después serás reunido con tu pueblo. Para poder entender lo que está sucediendo aquí, recuerden que los madianitas utilizaron a sus mujeres para seducir a los jefes, a los dueños de las varas, para que ellos desobedecieran a Yahweh, para que fueran desleales al amor, a la fidelidad que le debían a Yahweh. Entonces, literalmente, Dios está vengándose de sus enemigos. Y en este caso, en particular, está utilizando al ejército de Israel para cobrar esa venganza. No siempre funciona así. Muchas veces Dios emite juicio y Él mismo cobra esa venganza. Sin embargo, en este caso en particular, Yahweh autorizó a Moisés que preparara un ejército para poder vengarse por lo que habían hecho. Recuerden que en la parasha pasada hablábamos de esto acerca de Balaam, que le dio una estrategia a Balac para poder engañar al pueblo de Israel para que no siguieran siendo fieles a Yahweh. Y esto trajo como consecuencia la muerte de 24,000 israelitas. 24,000 israelitas es bastante.
Son muchas personas y además de eso eran personas importantes. Entonces Yahweh iba a cobrar venganza por esto que había sucedido. Vamos a leer el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2, para que podamos entender un poquito esto que está pasando. Y esta es una cualidad de la personalidad de Yahweh. Dice, Yahweh es un Dios que exige devoción exclusiva, es decir, solo permite ser adorado Él. Y Yahweh se venga y está dispuesto a expresar su ira. Yahweh se venga de sus opositores y reserva su ira para sus enemigos. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que nos está diciendo este libro de Nahum, porque primero está hablando de la devoción exclusiva. No está diciendo que simplemente Yahweh se venga porque quiere hacerlo. Primero está hablando específicamente de lo que sucedió en este momento en Israel. Y luego habla de la venganza. ¿Por qué? Porque quienes hicieron caer a Israel fueron personas que estaban comprometidos a hacer que los israelitas le fueran infiel, es decir, que no tuvieran una adoración exclusiva a Yahweh. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto, porque Él no se está vengando por cualquier cosa. Él se está vengando por la adoración exclusiva que Él demanda. Entonces muchas veces nosotros, sin entender un poco el carácter, su personalidad, las cualidades de su personalidad, podemos decir que Yahweh se venga de cualquier cosa, se venga con cualquier persona, cualquier cosa que vaya en contra de la ley. Pero aquí en este libro nos está hablando de que esa ira que lo consume para que él pueda ejecutar venganza, sucede o precede luego de una devoción que no es exclusiva, luego de la idolatría, luego del engaño, de la infidelidad. Entonces, no es por cualquier cosa que se está vengando. Y como les dije, recuerden, habían muerto 24,000 personas por haber cometido infidelidad. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente lectura, que es el capítulo 31, versículo 3, 4 y 5. Dice así: de modo que Moisés se dirigió al pueblo y dijo: equipen a algunos de sus hombres para la batalla contra Madián y para ejecutar la venganza de Yahweh sobre Madián. Aquí están las instrucciones que le dio Yahweh a Moisés, y Moisés está dando estas instrucciones al pueblo para ejecutar la venganza que es de Yahweh. La venganza no era de ellos, la venganza era de Yahweh, pero ellos la iban a ejecutar por orden de Yahweh. Entonces dice el versículo 4, deben enviar al ejército a 1,000 hombres de cada de las tribus de Israel. Así que de los miles de Israel se equipó para la batalla a 12,000 hombres, 1,000 de cada tribu. Era un ejército grande y no se utilizó todo el ejército, solo escogieron 1,000 de cada tribu. Entonces imagínense la cantidad de hombres que había dentro del ejército de Israel. 12,000 hombres es una cantidad bastante grande para ejecutar esta venganza en Madián. Vamos a continuar ahora con Números 31, versículo 8. Dice: aparte de matar a estos, mataron a los reyes de Madián. Y aquí tenemos a los nombres. Importante, muy importante cada vez que encontramos un nombre dentro de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque es una constancia de que estas personas eran reales. Además de eso, es una constancia de que esto realmente sucedió. A través de estos nombres incluso podemos investigar a través de la historia si estos reyes realmente existieron, si esto de verdad pasó. Para Dios es muy importante los nombres, y en este caso en particular, aunque estos nombres no fueron puestos por Dios, simplemente están aquí para mostrar lo importante de la historia. Entonces dice, el primer nombre era Evi,
Requén, Sur, Ur y Reba. En total eran 5 reyes. Los 5 reyes de Madián, nombrados con sus propios nombres. Los 5 reyes de Madián los mataron a espada. Y también, por consiguiente, dice, también mataron a espada a Balaán. Este profeta de Baal, que escuchaba incluso la voz de Dios, también murió en esa matanza que hubo para vengarse acerca de la adoración exclusiva. Entonces dice que este Balaán era hijo de Beor. Recuerden que era un profeta que no era temeroso de Yahweh, aunque podía escuchar la voz de Yahweh. Vamos a continuar con Números 31, del 25 al 27. Dice así: entonces Yahweh le dijo esto a Moisés: haz un inventario del botín, que incluya todo lo que se capturó, tanto personas como animales. Hazlo con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas del pueblo. Divide el botín en 2 partes, una para los hombres del ejército que fueron a la batalla y otra para el resto del pueblo. Yahweh está dando aquí instrucciones porque ellos fueron hasta Madián, se vengaron, acabaron con el ejército de Madián, acabaron con sus 5 reyes, pero también se quedaron con todas sus pertenencias, que es lo que se conoce como el botín de guerra. Pero como en el pueblo de Dios, dentro del reino de Dios, hay instrucciones específicas incluso para los bienes materiales, incluso para el dinero. Entonces, no fue solamente ir a ejecutar la venganza. Además de eso, cuando ellos volvieran con el botín, también tenían instrucciones precisas de cómo iba a ser administrado ese botín. Esto habla mucho acerca de el pueblo de Dios, el pueblo exclusivamente de Dios, porque primeramente recibían órdenes del cielo para ejecutar venganza. No ejecutaban venganza por sí mismos o porque es lo que sentían en sus corazones. Ejecutaban venganza por orden de Yahweh. Y además de eso, también tenían instrucciones específicas de los bienes materiales. Esto nos habla mucho acerca de cómo Dios dirige su propio pueblo, que incluso es capaz de dirigirlo en cosas que parecen tan sencillas, en cosas que parecen tan vanas, en cosas donde parece que Dios no tiene nada que ver ahí. Nosotros, en nuestra modernidad y de manera errónea, hemos pensado muchas veces que cuando se trata de bienes materiales, Dios queda por fuera, porque Dios solamente lo incluimos en nuestros planes o nuestras oraciones o en nuestra vida, solamente desde el punto de vista espiritual. Y todo lo espiritualizamos. Y todo tiene que ver con todo, solamente lo espiritual. Sin embargo, aquí estamos viendo que Dios está hablando incluso de números en específico, porque más adelante está dando las cantidades que cada uno debe recibir y por qué. Y esto es tan valioso y tan importante entender. Está dentro de la ley, está dentro de la Torá y para Dios es muy importante, porque dentro del reino de Dios, aún cada centavo que tenemos en nuestro bolsillo, para Dios es importante y tiene un propósito. Y hay una decisión sobre ese centavo, porque Dios mismo fue quien nos los proveyó. Entonces, hay un propósito para cada cosa, incluso para los bienes materiales, porque quien nos dio ese botín de guerra que hoy todos tenemos, una casa, un carro, el dinero que tenemos en nuestras cuentas, ese botín de guerra fue dado por Yahweh mismo. Cada centavo que tenemos en nuestro bolsillo fue dado por Yahweh mismo. Y para Él tiene un valor y tiene una administración. Debemos administrarlo de forma correcta conforme a la Torá,
conforme a su palabra, conforme a sus instrucciones. Entonces, vamos a continuar entonces leyendo el capítulo 31 en el versículo 48, que es más adelante. Como ya saben, ellos fueron hasta Madián, ejecutaron venganza y trajeron consigo el botín de guerra, y además de eso trajeron consigo a personas, en este caso en particular, mujeres vírgenes. Entonces dice, entonces se acercaron a Moisés los hombres que estaban a cargo de los miles del ejército. Entonces recuerden que fueron 12,000 hombres. Y por cada 1,000 había un hombre que estaba a cargo. Este hombre que estaba a cargo de cada 1,000, estos hombres se acercaron a Moisés, es lo que está diciendo aquí, y dice, y le dijeron a Moisés, tus siervos han contado a los hombres de guerra que están a nuestro cargo y no falta ni uno. Wow. Cuando regresaron de emitir venganza, de cobrar ese juicio que Yahweh mismo les había ordenado, siempre está dentro de lo normal que cuando se enfrentan a una batalla van a perder algunos soldados porque van a la pelea, porque están entregando literalmente sus vidas, saben que pueden morir en la batalla. Sin embargo, como son soldados, de eso viven, literalmente de eso viven, de morir por la batalla. Entonces, cuando llegaron estos 12,000 hombres, se contaron y no faltaba ni uno de ellos, es decir, ni uno solo murió. Realmente hubo una gran victoria en esta pelea. Y aunque quizás no es una de las peleas más famosas de la Biblia, no es una de las peleas que podamos recordar como de una forma sobrenatural y maravillosa, algo como que quisiéramos incluir en nuestras predicaciones y en nuestras enseñanzas, porque fue algo majestuoso. Solo el hecho de que cuando regresaron se contaron y todos estaban completos, esto hace que esta sea una de las batallas más maravillosas por las cuales pasó Israel. Entonces, pero fíjense, ¿no? Luego que se contaron, vamos con el versículo 49. Dice, y le dijeron a Moisés, tus siervos han contado a los hombres de guerra que están a nuestro cargo y no falta ni uno. El 50 dice, así que déjanos presentar como ofrenda para Yahweh lo que cada uno ha encontrado. Objetos de oro, cadenillas para los tobillos, brazaletes, anillos de sellar, aretes y otras joyas a fin de hacer expiación por nosotros delante de Yahweh. Esto me pareció un acto tan tierno que de verdad quise tomarlo en cuenta en este estudio. Porque lo que sucedió aquí literalmente fue que una vez que se contaron, quedaron sorprendidos y agradecidos de lo que había sucedido. Y entonces quisieron dar una ofrenda. Ahora, es importante tener en cuenta, aunque no lo leímos, que esta ofrenda que estaban dando era extra, era algo extra. Porque ya, como les dije al principio, Yahweh tiene una administración incluso para cada centavo que tenemos. Entonces a Yahweh ya le correspondía una parte, que incluso esta parte se le daba al sacerdote Eleazar para que administrara esto dentro del templo. A los levitas también les correspondía una parte. Y al resto del pueblo que incluso no hicieron nada, solo existir, también les correspondía una parte. Es decir, aquí todos ganaban. Pero Yahweh ya tenía su porción. Pero estos hombres se sintieron agradecidos y no pensaron como que, bueno, ya Yahweh le dimos lo que Él exige, no tenemos más nada que darle. Ya le dimos, ya estamos cumpliendo con la ley. De hecho, si lo hubieran hecho de esa forma, no pasa nada. Eso está perfecto porque es así. Él ya tenía su porción. Sin embargo, el agradecimiento los llevó a dar más. Y esto es una de las cualidades más hermosas que tienen los seres humanos, que tenemos nosotros como seres humanos. Muchas veces sucede que
no nos sentimos lo suficiente agradecidos o, aunque estemos agradecidos, no ofrecemos nada a cambio. Pero sucede que muchísimas veces las personas dan más de lo que les corresponde dar solo por el hecho de que se sienten agradecidos de lo que han logrado con la ayuda de Yahweh. Y esto es una cualidad que incluso viene de la personalidad de Dios. Porque cuando nosotros somos fieles a Él, Él es aún más fiel que nosotros. Cuando nosotros obedecemos con fidelidad lo que está escrito en su palabra, Él retribuye esa obediencia en nuestra vida a través de grandes bendiciones, aunque no está obligado a hacerlo, porque ya nos dio lo que nos correspondía conforme a la ley. Pero dentro de sus cualidades también está que cuando se siente agradecido por lo que estamos haciendo, cuando se siente agradado por lo que estamos haciendo, entonces añade aún más. Entonces, cuando nosotros nos comportamos de esa forma, nos estamos haciendo semejante a Él, nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial, quien a través de sentirse agradado y de sentirse agradecido, siempre quiere dar más. Entonces, estas personas quisieron dar más, porque obviamente imagino que en ese momento quedaron tan agradecidos y tan sorprendidos de estar completos, de seguir siendo ese ejército de 12,000 que salió, ese ejército de 12,000 volvió. Y eso conmovió sus corazones para dar un extra en agradecimiento. Incluso dice, para hacer expiación. Para hacer expiación por esos 12,000 que habían regresado. Entonces, vamos a continuar leyendo el capítulo 31, versículo 51. Dice así: de modo que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron su oro, todas las joyas, contribuyeron para Yahweh todas las joyas, todo el oro que los jefes de 1,000 y los jefes de 100 contribuyeron para Yahweh. Y esto ascendió a la suma de 16,750 ciclos. Ok, esto fue la totalidad. Se pusieron de acuerdo, todos empezaron a dar conforme querían dar, y esto tuvo una suma, una cantidad, que aquí la palabra ciclo solo es una medida. Entonces dice que fueron 16,750 ciclos. Y vamos a ver, yo hice una pequeña investigación para saber más o menos cuánto es esta cantidad en nuestra modernidad. Dice que 16,750 ciclos, la palabra ciclo, que es una unidad de medida, equivale a 11.4 gramos. ¿Ok? Recordemos que esto eran piedras preciosas como el oro. Entonces, si cada ciclo equivale a 11.4 gramos, entonces ¿cuántos son 16,750? En este caso, 16,750 serían 190.950 gramos, es decir, casi 191 gramos. Para redondear, vamos a decir que fueron 191 gramos. Si fueron 191 gramos de oro, estamos hablando que el oro puede tener un precio muy variante, todos los días puede incluso cambiar el precio, pero haciendo un pequeño estimado, una aproximación, estaría alrededor de los $107. Entonces esto hace un total de 20,431,650 dólares estadounidenses si lo hiciéramos en este momento, en la actualidad. Entonces, ellos se desprendieron de esta cantidad. Estamos hablando que era un ejército de 12,000. Si lo ponemos desde ese punto de vista, decimos 20 millones, no significó tanto si eran 12,000 personas. Pero realmente sí fue una cantidad considerable
tomando en cuenta que vivían en un desierto, que se desprendieron de eso, que incluso eso no fue lo único que recibió Yahweh, porque ya él tenía su porción. Entonces estos 20 millones fueron un extra que ellos decidieron dar por agradecimiento. Vamos a leer Números 32 del 1 al 5. Ya nos vamos al 32 y casi terminamos con esta primera parashá. Dice, ahora bien, del 1 al 5 dice, ahora bien, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchísimos animales. Y ellos vieron que las tierras de Jazer y de Galaad eran una buena región para criar animales. Es decir, donde estaban pudieron visualizar la tierra y se dieron cuenta que estas tierras que están nombrando estaban perfectas para la cantidad de animales que ellos tenían. Sin embargo, ellos no estaban viendo que de repente en Canaán podían también tener esta oportunidad. ¿Ok? Pero aquí la Biblia dice que ellos fijaron su vista en esas tierras y dijeron, este lugar es perfecto, queremos este lugar. Vamos a seguir leyendo el versículo 2 que dice, así que los hijos de Gad y los hijos de Rubén se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes del pueblo. Es decir, se acercaron a todos los que tenían liderazgo. Y dice, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, estas son ciudades, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Yahweh conquistó delante del pueblo, ya estas tierras les pertenecían a ellos, ya las habían conquistado. Al pueblo de Israel, es una tierra buena para criar animales y tus siervos tienen muchos animales. Recuerden que estábamos hablando acerca del botín de Madián. El botín de Madián era uno de los tantos que habían ganado. Es decir, ellos de verdad tenían muchos animales, de verdad sí los tenían. Entonces cuando empiezan a nombrar estas tierras es porque ya las habían conquistado. Ya conocían estos lugares y cuando vieron las condiciones y pensaron en su ganado, pensaron, son ideales para nuestros animales. El versículo 5 dice, y añadieron, si contamos con tu favor, haz que esta tierra sea dada en propiedad a tus siervos. No nos hagas cruzar el Jordán. ¿Por qué dice esta expresión? No nos hagas cruzar el Jordán. Literalmente porque solo faltaba cruzar el Jordán para conquistar lo que Yahweh había prometido, para recibir la promesa. Era todo lo que necesitaban hacer. Ya habían estado conquistando otras ciudades, ya les había ido súper bien, pero no habían llegado al lugar de la promesa. No habían llegado a Canaán, que era el lugar que Yahweh les había prometido. Y solo lo que los separaba de Canaán era el Jordán. Solo tenían que cruzar el Jordán y entonces iban a recibir la tierra que tanto habían estado esperando. Por 40 años habían estado persiguiendo esta tierra y ahora era el momento. Entonces estos hombres que literalmente leímos que son la tribu de Gad y la tribu de Rubén, le pidieron a Moisés y a los jefes de los ejércitos, no nos hagan cruzar el Jordán, no queremos esas tierras porque estamos viendo que estas tierras están ideales para nuestros animales. Creemos que estas son las tierras que nosotros necesitamos por la cantidad de animales que tenemos. Entonces, vamos a continuar leyendo el capítulo 32, versículo del 6 al 15, a ver qué le pareció esta propuesta a Moisés. Dice, entonces Moisés les dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿van a ir sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan viviendo aquí? ¿Por qué desaniman al pueblo de Israel para que no cruce a la tierra que Yahweh sin falta les ha dado? Eso fue lo que hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para ver la tierra.
Aquí Moisés lo que está haciendo es recordando lo que sucedió con los 12 espías. Cuando él los envió, ellos regresaron con un mal informe, no todos, 10 de los espías regresaron con un mal informe, y entonces ellos le dijeron al pueblo que no era necesario entrar a ese lugar porque en ese lugar no estaba lo que ellos pensaban, no era como ellos pensaban, no era una tierra buena como Moisés les había prometido. Sin embargo, aquí está sucediendo esto y Moisés les está recordando, porque siento que en ese momento cuando ellos le propusieron esto a Moisés, él recordó que por haber rechazado la tierra en ese momento, entonces se tardaron 40 años para poder llegar. Y entonces les hace mención de eso porque no quiere que vuelva a suceder lo mismo. Pero vamos a continuar leyendo, que dice el versículo 8, dice, eso fue lo que hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para ver la tierra. El 9 dice, cuando subieron al valle de Escol y vieron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entraran en la tierra que Yahweh iba a darles. El 10 dice, aquel día Yahweh se enojó muchísimo, así que él juró, los hombres de 20 años o más que salieron de Egipto no verán la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han seguido con todo el corazón, a excepción de Caleb, hijo de Jefoné, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido a Yahweh con todo el corazón. El 13 dice, así que Yahweh se enojó muchísimo con Israel. Está recordando a Moisés lo que pasó. Y él hizo que vagaran por el desierto durante 40 años, hasta que toda la generación que había hecho lo que estaba mal a los ojos de Yahweh llegó a su fin. El 14 dice, ahora ustedes han tomado el lugar de sus padres como una descendencia de hombres pecadores, que hace que Yahweh se ponga todavía más furioso con Israel. Y el 15 dice, si ustedes dejan de seguirlo, él sin falta volverá a dejarlos en el desierto y ustedes causarán la destrucción de todo este pueblo. Recordemos que estas personas, estos personajes que fueron a hablar con Moisés, que son la tribu de Rubén, la tribu de Gad y de hecho la media tribu de Manasés, no eran las mismas personas. Entonces, este hombre, Moisés, empieza a recordar esto que sucedió. Probablemente ellos estaban muy pequeños cuando esto pasó. Probablemente ni siquiera tuvieron una participación, digamos, culpa de lo que sucedió, porque fueron sus padres los culpables. Y eso es lo que Moisés les está recordando, que sus padres habían cometido ese mismo error que hoy ellos querían cometer y por ese error tuvieron que vagar 40 años. Y que ahora ellos, por ser los hijos de estos pecadores, también se convertirían en personas pecadoras y la ruina del pueblo llegaría gracias a ellos. Está recordando como una persona sabia, como ese abuelo que muchas veces cuenta la misma historia siempre, porque entiende que si cuenta esa historia probablemente podría hacer desistir a la persona de cometer el mismo error que él vio cometer a sus padres en el pasado. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Moisés es como ese abuelito que ya esta película la vi, ya tuve una versión de esto y no fue nada bueno. Pero estas personas no estaban conscientes. Cuando esto pasó, no estaban conscientes de eso. Por lo tanto, era necesario decirles esto. Era necesario recordarles. Aunque yo sé que dentro del pueblo de Israel la historia es importante y se va pasando de generación en generación la historia. Estas personas que hicieron esta propuesta a Moisés tenían conocimiento de esto. No escapaban de ese conocimiento, pero aún así Moisés les recuerda eso. Se los recuerda porque además de eso añade sobre ellos una responsabilidad, diciendo, si ustedes hacen eso que ya hicieron sus padres, serán los responsables de la destrucción de Israel. Entonces, realmente
era importante que Moisés hiciera eso. Realmente necesitamos hacer eso como líderes, como padres, como amigos, como hermanos. Necesitamos, cuando vemos a alguien cometer el mismo error del pasado, necesitamos recordarle cuáles fueron las consecuencias de ese error. Aunque parezca fastidioso, aunque parezca que ya somos personas ancianas y que estamos repitiendo siempre lo mismo, es importante volver a recordar los errores del pasado solo para recordar que tienen consecuencia y que no vamos a escapar de ella si los volvemos a cometer. Entonces, vamos a continuar leyendo el capítulo 32, versículo 28 al 30. Ok, antes del 28 al 30 vamos a leer del 16 al 18. Ellos ya hicieron su propuesta. Moisés ya respondió lo que le parecía de su propuesta y ahora vamos a ver qué sigue, qué dice. Más tarde, es decir, no sucedió en ese mismo momento, sino que pasó, no sabemos si pasó un día o pasaron horas, solamente dice más tarde. Ellos se acercaron a él y dijeron: déjanos construir aquí corrales de piedra para nuestros animales y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros seguiremos preparados para la batalla e iremos delante de los israelitas hasta que los hayamos llevado a su lugar. Mientras tanto, nuestros hijos vivirán en las ciudades fortificadas, protegidos de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada israelita haya recibido su tierra como herencia. Wow. Realmente cuando estaba estudiando precisamente este capítulo, todo este capítulo, lo que sucedió desde que Rubén y Gad se acercaron a Moisés para pedir, desde ese momento ya me empecé a sentir como se te arruga el corazón, porque ya yo estaba como que no puede ser. Estaban despreciando la promesa de Yahweh. Y pues en mi propia interpretación, para llegar yo misma a un análisis que es muy propio, yo pensaba y decía, ¿cómo pueden ellos saber que después de cruzar el Jordán no iban a encontrar mejores tierras? Porque ellos están viendo las que están de este lado, pero no han cruzado para ver las que están del otro lado. ¿Cómo estaban tan seguros que se querían quedar con estas sin haber cruzado? Eso no lo sé y quizás nunca lo voy a saber. Pero realmente ellos algo bueno tuvieron que ver. Y creo que también estaban pensando en que cruzar con todos los animales, con los niños, con sus esposas, cruzar con todo lo que tenían, probablemente, como les digo, eso es algo que quizás nunca voy a saber, pero probablemente el esfuerzo de pensar todo lo que tenemos y tenemos que cruzarlos al otro lado. Y si luego que cruzamos al otro lado resulta que la tierra no era como pensábamos, porque así pensaban, y de este lado estábamos mejor. Entonces era como que asegurarse, como que ya lo vieron, entonces esto ya es seguro, vamos a quedarnos aquí en lo seguro. Pienso yo que esa fue una de las razones. Entonces, pero eso me hizo sentir triste, porque me hizo sentir como que a veces nos comportamos de verdad de esa forma, como que pensamos que lo que Yahweh nos está prometiendo quizás no es más bueno que lo que tenemos ahora. Entonces no queremos cruzar. Pero cuando leí este versículo, específicamente cuando lo leí, realmente sí me quebranté muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de
una de estas tribus es la tribu de Rubén. Y es importante tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de estudiar, porque esto agrega o amplía el conocimiento para llegar a una revelación, para llegar a un entendimiento conforme a la verdad y no conforme a nuestras propias interpretaciones, no conforme a nuestra modernidad, no conforme a lo que pensamos, sino conforme a la verdad, conforme al entorno que realmente estaba sucediendo. Fíjense bien, la tribu de Rubén era la tribu primogénita. Es decir, Rubén había sido el primer hijo de Jacob. Él era el primogénito. Lamentablemente él perdió la primogenitura porque no se comportó a la altura de su primogenitura, de su rol, de su papel. No hizo lo correcto delante de Jacob y perdió su primogenitura. Ahora pasó a estar en segundo lugar. Fíjense bien, si recordamos en la parashá Korah, una de las tribus que se unió a este hombre Coré fue la tribu de Rubén, tomando en cuenta que había pasado a un segundo lugar. Probablemente siempre quizás recordaban que ellos eran los primogénitos, pero que habían perdido esa primogenitura. Y de alguna forma, cuando nos pasan ese tipo de cosas, de alguna forma en nuestro corazón se alberga ese deseo de decir, ese lugar me pertenece, yo debería estar ahí. Aunque sabes que no lo tienes por una falla, por una consecuencia de un error que cometiste, siempre vas a estar pensando, yo debería estar ahí. Entonces, no es, digamos, coincidencia que una de las tribus que se uniera a la rebelión de Corá fuera la tribu de Rubén, quien por legalidad, por su nacimiento, le correspondía el primer lugar. Pero ahora nos encontramos muchos años después, antes de cruzar a la tierra prometida, nos encontramos que la misma tribu de Rubén se une a Gad y a la media tribu de Manasés y deciden quedarse de este lado del Jordán. Sin embargo, esto que salió de sus bocas, de alguna forma retribuyó todo el mal de las consecuencias que ellos habían tenido por los errores que se habían cometido en el pasado. Porque la tribu de Rubén no se había comportado a la altura que debía comportarse en su papel de primogénito. Sin embargo, estas palabras cambiaron totalmente la historia de la tribu de Rubén, porque ellos, la quiero volver a leer en el versículo 18 del capítulo 32, que es el que estamos leyendo, dice, no volveremos a nuestras casas hasta que cada israelita haya recibido su tierra como herencia. Es decir, no vamos a descansar hasta que todos reciban lo que Yahweh les prometió recibir. Ellos estaban dispuestos a ir a la pelea. Ellos estaban dispuestos a ir a esa última batalla que les tocaba, que era con Jericó. Debían enfrentarse a Jericó. Ellos estaban dispuestos a hacerlo, aunque para ellos ya habían recibido su tierra prometida, pero estaban comprometidos a que sus hermanos también la recibieran. Entonces esta pelea que iban a hacer ahora ya no era por ellos, ahora era por sus hermanos. Y tener en cuenta que esta palabra hermano significa protector. Y esta protección es que nosotros como hermanos mayores debemos comprometernos y asegurarnos de que nuestros hermanos pequeños estén dentro de la bendición de Yahweh y que puedan recibir lo que Yahweh les prometió. Ayudarlos para que puedan recibir. La tribu de Rubén no había tenido la oportunidad de hacer eso porque lamentablemente no había tomado sabias decisiones.
o porque lamentablemente no se había comportado como el hermano mayor que era. Porque el hermano mayor trae protección a sus hermanos. Pero en este momento, cuando estos hombres tomaron esta decisión, tomaron el lugar que tenían que tomar desde el principio. Proteger a sus hermanos y no descansar hasta que ellos recibieran la bendición. Eso está genial. De verdad que creo que esta actuación en este momento de la tribu de Rubén hizo posible que ellos recibieran esta bendición tan importante. Entonces, fíjense bien cómo después del tiempo se puede reivindicar las personas. A pesar de haber cometido tantos errores, Rubén, a pesar de estar implicados en la rebelión de Coré, a pesar de eso, ellos tuvieron una reivindicación de su comportamiento. Hicieron lo que Yahweh esperaba de ellos, comportarse como verdaderos hermanos mayores. Vamos a continuar entonces. Capítulo 32, versículos del 28 al 30. 28 al 30, que dice así. Así que Moisés les dio un mandato acerca de ellos al sacerdote Eleazar. Entonces ellos le propusieron a Moisés, pues sí, vamos a ir, pero nosotros nos vamos a quedar de este lado luego que peleemos. Es un acuerdo. Entonces Moisés estuvo de acuerdo con este acuerdo. Y aquí es donde está hablando con el sacerdote Eleazar, que dice, le dio un mandato acerca de ellos al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel. Moisés les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan el Jordán con ustedes, todos los hombres armados para la guerra delante de Yahweh y la tierra es sometida delante de ustedes, entonces les darán la tierra de Galaad en propiedad. Es decir, si ellos cumplen con lo que se están comprometiendo, ok, van a recibir la tierra que ellos quieren. Pero si ellos no toman las armas y cruzan con ustedes, se establecerán en medio de ustedes en la tierra de Canaán. Es decir, si ellos no cumplen con su parte del trato, pues van a tener que vivir en Canaán y a llevarse a toda su familia y a todos sus animales, que era lo que no querían hacer. Entonces llegaron a un acuerdo, tuvieron un acuerdo. Sin embargo, ese acuerdo fue importante y fue justo. ¿Ok? Tú me puedes prometer lo que tú quieras, pero si tú no lo cumples, tendrás la consecuencia de no cumplirlo. Y recuerden que cuando comenzamos esta primera parashá, hablábamos acerca de que cuando somos líderes y hablamos con ligereza, eso tiene un valor. Cuando somos líderes y nos comprometemos en algo, necesitamos cumplirlo. Eso es lo que nos enseña la Torá. Y precisamente ya terminando la parashá, vuelve otra vez, es como si volviéramos al principio, vuelve otra vez a mencionar la importancia de cumplir en lo que nos estamos comprometiendo. Y aunque Moisés tenía esa palabra, esa palabra que ellos le habían dado, él tenía que tomarla. De todas maneras, no se confió de ella en totalidad, sino que puso una consecuencia. Si ellos cumplen, esto será lo que recibirán. Pero si no cumplen, esto será lo que recibirán. De esa manera se comportó de forma justa, porque nosotros podemos proferir muchas palabras y aún así no cumplirlas. Recibiremos por consiguiente la consecuencia. Entonces, vamos a leer Hebreos 2:11 para terminar. Aquí ya terminamos con nuestra parashá. Hebreos 2:11, lo voy a buscar aquí porque no lo tengo disponible. Normalmente suelo tener todos los pasajes que voy a leer, pero no lo busqué. Entonces, Hebreos 2:11 dice así: porque tanto el que está santificado
como los que están siendo santificados. Aquí está hablando de Yeshua. Específicamente cuando dice el que está santificado, está hablando de Jesucristo, está hablando de Yeshua. Dice, tanto el que está santificado como los que están siendo santificados, que somos sus seguidores, los seguidores de Yeshua estamos siendo santificados. Dice, todos provienen de uno solo, de Yahweh, del Padre. De allí provenimos. Y dice, continúa diciendo, por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está diciendo literalmente que Yeshua no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Entonces fíjense, ¿no? ¿Cómo esto tiene conexión con esta parashá? Rubén debía comportarse como un hermano mayor desde el principio. Lamentablemente no lo hizo y tuvo las consecuencias. Sin embargo, tuvo un momento en la historia de su vida donde se comportó a la altura de lo que él era, el hermano mayor. Asimismo es nuestro Yeshua, nuestro Adón. Él es nuestro hermano mayor y él está comprometido a no descansar hasta que cada uno reciba su bendición, hasta que cada uno de nosotros recibamos lo que Yahweh mismo nos prometió. Así que esta participación tan importante, tan valiosa en una de las tribus, que fue la tribu de Rubén, también apuntaba a algo mayor, que es al llamado de nuestro Adón, al llamado de nuestro hermano mayor, Yeshua HaMashiach, quien no descansa hasta que cada uno recibamos lo que Yahweh nos prometió. Y esto también nos enseña que en la Torá es importante tener en cuenta que lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo deseo no me deja fuera de las responsabilidades que tengo con mis hermanos. Si todos y cada uno de los que somos creyentes pudiéramos sentirnos como el hermano mayor, ¿cuánta responsabilidad tendríamos? ¿Verdad que sí? Sin embargo, muchas veces, para no cumplir con la responsabilidad del hermano mayor y proteger a nuestros hermanos y ayudarlos a alcanzar la tierra prometida, queremos ser entonces el hermano menor, el que siempre es protegido, el que siempre necesita, el que siempre es ayudado. Pero ¿cuándo nos vamos a convertir en el hermano mayor para ayudar al que necesita? Para no descansar hasta que nuestros hermanos hayan obtenido su tierra prometida. Porque dentro del reino de Dios y dentro de la Torá, dentro de su ley, la vida no gira en torno alrededor de una sola persona. No es más importante lo que nosotros queremos. Y si nosotros ya alcanzamos algo, ¿qué estamos haciendo para que nuestros hermanos también alcancen lo que les corresponde a ellos? Creo que esta es una enseñanza muy valiosa dentro de la ley de Yahweh, porque nos enseña que el mundo no gira alrededor de nosotros y que nosotros también tenemos responsabilidades delante de otros. Si estamos en una congregación, si estamos en un grupo de amigos, si somos padres, si somos hijos, si somos hermanos, de todas maneras no estamos solos en el mundo. No hay nadie solo en el mundo. Siempre tenemos una responsabilidad delante de otras personas, hermanos, y siempre podemos ser el hermano mayor de alguien y comportarnos como nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, quien no descansa hasta que obtengamos nuestra tierra prometida. Espero que hayan disfrutado esta parashá tanto como yo. Y no se muevan porque vamos con la siguiente. Vamos a continuar con nuestra segunda parashá, que es Masei. Complete los capítulos del 33 al 36. Y de esta forma ya terminamos nuestro libro de Números. Vamos a leer el capítulo 33, versículo 1, para comprender nuestra palabra Masei. Dice así: estas fueron las etapas del viaje que hizo el pueblo de Israel cuando, dirigido por Moisés y Aarón, salió por grupos de la tierra de Egipto. Esa palabra etapas
Esa es nuestra palabra Masei. Porque realmente, aunque ellos hicieron un viaje y tuvieron muchas escalas en ese viaje, tuvieron que detenerse en muchas ciudades, de hecho fueron 42 en total, en realidad fueron etapas. Etapas que tuvieron que vivir para luego recibir la tierra prometida. Vamos a continuar con el versículo 2 para continuar aprendiendo sobre esta parashá. Dice, Moisés estuvo anotando, esto me gusta, los puntos de partida de las etapas del viaje, por orden de Yahweh. Estas fueron las etapas de un punto de partida a otro. ¿Por qué digo esto? Me gusta mucho. Porque anotar quiere decir que era importante lo que estaba pasando y que era necesario recordarlo. De hecho, de no haber sido porque Moisés anotara, hoy en día no pudiéramos saber cómo fue su viaje, qué fue lo que hicieron, cómo atravesaron estas etapas, de qué se trataban estas etapas. Eso solamente sucedió porque Moisés estuvo anotando desde el momento que salieron de Egipto hasta que recibieron la tierra prometida. Pero lo más bonito de esto es que Moisés estuvo anotando porque Yahweh se lo pidió, porque para Yahweh era importante contarnos esta historia. Y no solamente contarnos esta historia, sino que nosotros también la contemos, como lo que estamos haciendo hoy. Estamos contando estas etapas que vivió Israel para recibir la tierra prometida, porque estas etapas hoy nos ayudan también a nosotros, porque también estamos a la expectativa de recibir la promesa que Yahweh le ha dado a todo este mundo que está bajo el pecado, pero que Yeshua ya restauró. Entonces, fíjense bien, en el versículo 3 continúa diciendo, salieron de Ramesés, que era el lugar donde vivían en Egipto, en el primer mes, el día 15 del mes, justo el día después de la Pascua. Los israelitas salieron llenos de confianza ante los ojos de todos los egipcios. Y aunque en esta versión que estoy leyendo dice, los israelitas salieron llenos de confianza, esto es una palabra, la cual es un hebraísmo, es una palabra muy conocida entre ellos, aunque para nuestra versión dice llenos de confianza, en realidad en hebreo no dice esa expresión. En hebreo esta palabra dice salieron con mano alzada. Y nosotros en nuestra modernidad y en nuestro lenguaje actual, pudiéramos decir, es decir, que salieron con las manos arriba o qué, porque eso sería lo que significa para nosotros salieron con la mano alzada. Es una expresión en hebreo que se diría Veyat Ramá. Salir con la mano alzada es como cuando nosotros decimos salir con la frente en alto. Salir con la frente en alto es como de forma orgullosa, es como de forma valiente. Decir eso, decir esta expresión para nosotros en el idioma español y en nuestra modernidad es como que salimos ganando, salimos con la frente en alto, ¿ok? No salimos tristes, no salimos como perdedores, sino que salimos como ganadores, con la frente en alto, orgullosos de quienes somos o de lo que nos sucedió o de lo que hicimos. Eso es lo que significa para nosotros. Sin embargo, esta expresión, Beyat Ramá, lo que significa es que salieron victoriosos, pero por sobre todas las cosas, a la vista de todos. Entonces ellos salieron con la mano alzada porque luego que Yahweh había hecho todas esas cosas maravillosas que había hecho para sacarlos de Egipto, ellos no salieron de ahí, digamos, de noche, donde nadie los viera, no salieron huyendo, no se escaparon, sino que salieron con mano alzada, sino que salieron orgullosos, con frente en alto y con luz del día, donde todos podían verlos. Eso fue algo maravilloso que sucedió en el momento que salieron. Entonces, Moisés lo está recordando en este momento.
fíjense bien, como les dije. Luego tenemos en los versículos siguientes, está hablando Moisés de 42 ciudades en total, que fueron las ciudades que atravesaron, o es decir, las etapas por las que ellos pasaron. Entonces, Moisés comienza a nombrar estas ciudades, pero lo más importante en sí no eran las ciudades, aunque fueron nombradas con su nombre en específico. Lo más importante es lo que sucedió en esas ciudades, porque esas fueron las etapas por las que pasó Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, esos nombres lo que traían a memoria eran historias que habían sucedido. Pero fíjense bien, estas personas que están escuchando esto es una nueva generación. Incluso no fueron ellos los que cometieron estos errores o los que pasaron por estas etapas. Ellos o estaban muy pequeños o quizás alguno de ellos todavía no había nacido. Entonces, pero era necesario escuchar estas etapas. Era necesario escuchar cada cosa que vivieron. Escuchar estas ciudades traía a la memoria de la tradición que ellos tenían oral de lo que había sucedido durante el desierto. Entonces, para no nombrar las 42 ciudades, ni nombrar los 42 acontecimientos dentro de cada ciudad, yo simplemente hice un resumen de estas etapas que ellos vivieron. Un pequeño resumen. Entonces, vieron al Dios único pelear para defender su nombre. Esto sucedió cuando salieron de Egipto, justo al salir de Egipto. Ellos acababan de ver la mano poderosa de Dios sobre ellos. Conocieron la libertad. No sabían lo que era ser libres y aunque en su mente todavía eran esclavos, realmente experimentaron la verdadera libertad. Aprendieron la fe. Pues sí, muchos de ellos conocían a Yahweh, conocían su nombre, le servían, le amaban, le adoraban, pero no entendían la fe, no sabían cómo era tener fe, porque fe es obedecer. Y para obedecer eran necesarias las instrucciones, eran necesarias las leyes. Entonces aprendieron a tener fe, porque aprendieron a obedecer las instrucciones que daba Yahweh a través de Moisés. Experimentaron el fracaso. No sé si recuerdan en una oportunidad, uno de los tantos fracasos que tuvieron, la muerte de Nadab y Abiú. Uno de los tantos fracasos que tuvieron cuando Pinhas ejecutó sobre Zimri y Cosbi su vara para destruirlos, para matarlos, porque habían cometido adulterio delante de Yahweh. Entonces, eso fue uno de los tantos fracasos. Ellos conocieron el fracaso también en el desierto. Vivieron las disciplinas de ser el pueblo escogido. No es lo mismo tener una disciplina de Dios, una corrección a nuestros actos sin tener temor de Yahweh. No es lo mismo tener una corrección de nuestros actos malvados cuando ya tenemos temor. Porque conforme a nuestro conocimiento, entonces vendrá la disciplina. Conforme al mandato, la orden, la instrucción que Dios nos da, entonces vendrá la corrección. Y esto nos hace recordar a Moisés, quien quedó por fuera de la tierra prometida, que nos parece quizás todavía doloroso, y eso era una disciplina conforme a su llamado. Y continuamos. Vivieron las disciplinas de ser el pueblo escogido. Continuamos con, se reveló la lealtad de muchos. Muchos de ellos eran muy leales, pero probablemente no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Tenemos el caso de Caleb, de Josué, de Pinhas, entre otros. Pero se reveló, el desierto reveló que eran personas leales. Aprendieron santidad sobre todas las cosas. Aprendieron santidad desde muchas maneras. Incluso una de ellas fue con duras tareas, arduas, cosas malas que les sucedieron. Aprendieron que debían mantenerse en santidad y que debían santificar a Yahweh.
Aprendieron lo más importante de todas las cosas. La herencia demanda unidad. Lo acabamos de ver en la parashá que acabamos de dejar, que es la parashá Matot, quien habla de que a pesar de que Gad y Rubén y la media tribu de Manasés ya habían recibido su parte porque era la parte que ellos querían, aún así necesitaban permanecer unidos para recibir la tierra prometida de sus hermanos. Entonces, eso fue una de las enseñanzas del desierto, que es necesario mantenerse como pueblo, es necesario mantenerse unidos para recibir la herencia de Yahweh. Vamos a continuar con Números 33, versículo 53. Dice así: y ocuparán la tierra y vivirán en ella, porque sin duda les daré la tierra en propiedad. Tienen que repartir la propiedad de la tierra por sorteo, ese es el 54, entre sus familias. Deben aumentarles la herencia a los grupos más grandes y deben reducirles la herencia a los grupos más pequeños. Todos tendrán su herencia donde les toque por sorteo. Recibirán su propiedad como herencia según las tribus de sus padres. Aquí está hablando de cuando luego que entren, entonces va a haber una distribución. A las familias grandes les corresponde gran espacio, a las familias pequeñas les corresponde conforme a la cantidad de personas que son. Y continúa el 55 diciendo: sin embargo, si no expulsan delante de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen allí serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Y ellos los acosarán en la tierra en la que van a vivir, y les haré a ustedes lo que había pensado hacerle a ellos. Es importante tener en cuenta que Yahweh está siendo claro desde los límites de la tierra que va a entregar a cada quien, las porciones que va a dar a cada quien, pero también está dejando claro que si ellos no obedecen las instrucciones que Él está dando, van a tener consecuencias, aunque ya hayan recibido la tierra prometida. Entonces, esto nos aporta algo muy valioso que debemos entender. Dentro de la tierra prometida, Yahweh se sigue asegurando de que se cumpla sus instrucciones, de que obedezcamos las instrucciones. Y Yahweh se está asegurando que ellos deben cumplir con las instrucciones que Él le dio, aunque ya están dentro de la tierra prometida. Quizás pudiéramos pensar que nosotros solamente tenemos que obedecer para poder recibir la tierra. Sin embargo, ellos, una vez que la reciban, seguirán obedeciendo. Tendrían que seguir obedeciendo. Porque recibir la tierra también representaba que la tierra iba a recibir personas buenas que iban a vivir allí. Es decir, la promesa no era solamente para las personas, también era para la tierra. Tú vas a tener una tierra prometida, pero la tierra va a tener personas buenas viviendo allí. Entonces, por esa razón, Yahweh se está asegurando de que una vez que entren, necesitan seguir las instrucciones. Y una de esas instrucciones era que tenían que quitar a todos los que vivían allí, porque todos los que vivían allí habían corrompido la tierra. Y vamos a continuar con Números 35, versículo 6, que dice así: de las ciudades que le darán a los levitas, 6 eran ciudades de refugio para que el homicida huya a ellas. También les darán otras 42 ciudades. Como les dije, Yahweh está haciendo repartición, se está encargando de absolutamente todo, asegurándose de que cada persona reciba conforme a su familia, y en este caso está hablando específicamente de los levitas, quienes también iban a recibir una porción de la tierra. Pero
está diciendo, y esto sí es bien interesante, que dentro de las ciudades de los levitas también iban a haber 6 ciudades de refugio. Y estas 6 ciudades de refugio eran para esas personas que iban a cometer algún homicidio, pero que no iba a ser algo programado, simplemente un accidente. Mató a alguien, pero por accidente. Entonces, como de todas maneras cometió un error, aunque haya sido por accidente, eso va a desencadenar la furia de otra persona, el dolor de otra persona, y también va a desencadenar el deseo de la venganza. Porque incluso la ley decía que tenía que retribuirle a la otra persona conforme había recibido. Entonces, si esta persona mataba, así fuera por error, a otra persona, tenía que morir irremisiblemente. Entonces, para estas personas había una segunda oportunidad, pero solamente si vivían en las ciudades refugio, que de hecho pertenecían a los levitas. Esto me parece genial también porque, siendo las ciudades de los levitas tenían un compromiso delante de Yahweh, el servicio a Yahweh. Si tú vives en un lugar donde las personas que están allí o donde los dueños de ese lugar son servidores, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a aprender? De alguna forma eso tiene que causar alguna influencia en ti. Y aunque obviamente si no eres levita no tienes el derecho de servir, pues es bueno estar rodeado de ellos, porque algo bueno te queda. Entonces por eso les digo, es bien interesante que precisamente Yahweh los hacía huir a la ciudad donde los dueños son sus propios servidores. Vamos a continuar con el capítulo 35, versículo 34, que dice así. No deben contaminar la tierra en la que ustedes viven, en la que yo estoy viviendo, porque yo, Yahweh, estoy viviendo en medio del pueblo de Israel. Esto me parece tan maravilloso que Dios nos diga eso. Una de las cosas que nos tiene que llevar, nos tiene que mover nuestro corazón a obedecer, es que Yahweh está viviendo con nosotros. Es que Él está aquí, Él está en medio de nosotros. Y eso es lo que le está diciendo a Israel. No contaminen el lugar. No solamente piensen en la tierra, en otras personas, en el daño o en las consecuencias que van a tener. Es que yo estoy ahí también. Entonces, compórtate como yo espero, porque yo estoy contigo. Y esto me parece tan tierno de su parte, tan paternal, tan amoroso, que siento como Yahweh nos dice, obedece mis instrucciones, porque yo estoy contigo. En el momento que no las obedeces, yo estoy ahí y te estoy viendo, porque yo vivo contigo. Entonces, es tan importante tener en cuenta que Él está realmente con nosotros. Es tan importante tener en cuenta ese deseo de obedecerlo, de agradarle, porque Él vive, Él habita con nosotros. Vamos a continuar con el capítulo 36 y aquí ya llegamos al final. Capítulo 36, versículo 13, que dice: estos son los mandamientos y las decisiones judiciales que Yahweh les dio a los israelitas por medio de Moisés. Este es el último versículo de todo el libro de Números. En las llanuras desérticas de Moab. Ya estaban en las llanuras desérticas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Esto es lo que está diciendo este versículo al final. Está dando una posición geográfica de donde estaban ellos. A punto de entrar, ya casi, o sea, en la puerta de la entrada de la tierra prometida. Yo imagino que sentían alivio, sentían descanso, sentían libertad, sentían pasión, sentían miedo, sentían responsabilidad, sentían muchas cosas, todas estas cosas juntas, porque iban a recibir lo que estaban esperando por tantos años. Iban por fin
a estar en el lugar que Yahweh les había prometido. Entonces, imagínense, estaban a punto de recibir la promesa, de recibir la herencia que Yahweh les había prometido. Entonces, esa es la posición geográfica de la cual se está refiriendo específicamente aquí este versículo 13 del capítulo 36 del libro de Números. Esto se parece mucho al principio. En el principio, cuando ellos salieron de Egipto, se encontraron con un mar, que es el Mar Rojo. Y para poder terminar de ser libres, necesitaban cruzar. Pero no sabían cómo iban a cruzar porque no podían pasar nadando al otro lado. Y el Señor hizo una obra maravillosa y ellos pudieron cruzar. Pero fíjense bien, estas personas que cruzaron acababan de ser libres. Entonces su mentalidad, su carácter, su persona como tal, no era todavía la persona que Yahweh quería. En ese momento todavía no eran el pueblo escogido de Yahweh. Todavía no se comportaban de esa forma. Aunque ya Él los había apartado para Él, los había señalado y ya tenía preparado para ellos unas instrucciones que los iban a moldear para hacerlos semejantes a Él, a Yahweh mismo, que estas instrucciones se les conocen hoy como los 10 mandamientos. Aunque ya Él tenía todo esto preparado, cuando ellos cruzaron el mar, no eran todavía esas personas. ¿Quiénes eran? Eran esclavos acabados de liberar. Eso eran en ese momento. Cuando cruzaron el mar para salir, para dejar de ser quienes eran. Sin embargo, aquí sucede algo opuesto. Están en las llanuras de Moab y tienen que cruzar el Jordán. En este caso, no van a salir, en este caso van a entrar. Y a diferencia del principio, ahora eran unas personas que habían sido formadas, instruidas por Yahweh a través de su ley. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran el pueblo que Yahweh había formado con sus propias manos. Estas personas eran lo que Yahweh había soñado, el deseo de Yahweh se había puesto en evidencia en el pueblo de Israel. Ya no eran esclavos recién liberados, eran esclavos liberados de hace 40 años que habían sido formados en el desierto para recibir. Y ya no estaban huyendo, estaban conquistando. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo un día nos encontramos huyendo de algo y cómo otro día estamos cruzando porque estamos conquistando algo? Un día somos unos esclavos acabados de liberar que no sabemos cómo obedecer a Dios. Y muchas veces nos sentimos perdidos, sin identidad. Pero un día estamos tratando de conquistar lo que Yahweh mismo nos prometió. Y somos la imagen de Él, porque ahora obedecemos su palabra. Y esto es una de las cosas más lindas del final de este libro, que al final el pueblo de Israel se convirtió en lo que Él tanto deseaba, ser el pueblo escogido. Pero para poder llegar a eso, tuvieron que pasar 40 años en el desierto, 42 etapas de sus vidas para entender cómo iban a ser transformados por esa ley maravillosa que Él les había dejado. Y ahora ellos se encontraban
a punto de conquistar la promesa, a punto de recibir lo que merecían, lo que Yahweh les había prometido. Y ya para terminar, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a hacer una pequeña comparación. 1 de Juan, no lo tengo, lo voy a buscar rápidamente. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Asimismo, esta es nuestra realidad hoy. Así como el pueblo de Israel necesitó estar en un desierto y atravesar por todas estas etapas para ser transformado y poder recibir la herencia prometida, porque ya no eran las mismas personas, ya no tenían los mismos pensamientos. Era un pueblo transformado, era un pueblo que había sido instruido en la ley. Así mismo sucede hoy con nosotros. Hoy somos estas personas y estamos viviendo estas etapas que son tan difíciles, en donde fracasamos muchas veces, en donde parece que retrocedemos muchas veces, en donde conquistamos muchas veces, en donde conocemos lo que es la verdadera fe, en donde nos mostramos como personas leales. Y muchas otras veces desobedecemos. Muchas otras veces hacemos cosas que no agradan a Yahweh. Estamos pasando por ese desierto. Pero dice aquí específicamente que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque en este momento estamos siendo instruidos. Sin embargo, dice, sabemos que cuando Él sea, hablando de Yeshua, manifestado, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Cuando sea manifestado nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, entonces seremos como Él. Asimismo como Israel logró entrar a su tierra prometida, siendo nuevos, transformados a través de la obediencia, nosotros también, una vez que hayamos pasado este desierto, que es nuestra propia vida, entonces entraremos en esa tierra que Él nos prometió, pero no siendo estas mismas personas, porque en este momento solo somos esclavos acabados de ser liberados. Eso somos. Pero cuando entremos a esa tierra, entonces seremos como nuestro Adón, como Yeshua HaMashiach. Seremos como lo que Yahweh soñó de nosotros. Cumpliremos, obedeceremos y adoraremos exclusivamente a Yahweh. Espero que hayan disfrutado de estas dos parashá, tanto como yo.